Bien, mis queridos oyentes, les bendecimos en el nombre del Señor. Para mí es un placer hoy estar con el primer instrumento en la mano de Dios de una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo, y vamos a tomar hombres y mujeres que Dios ha usado como instrumento en sus manos para honra y gloria de su nombre. El primer invitado que tenemos hoy es una persona que apreciamos mucho y que nos hemos relacionado ya por muchos años. Nos referimos al pastor retirado, ya jubilado, el pastor Eleuterio Manzanillo. Cariñosamente le dicen el hombre de los 4 golpes. Bienvenido, Manzano. Bien, gracias, pastor, por esta invitación que me ha hecho para participar como el primer entrevistado de esta entrevista. Esperamos que el poder del Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a que podamos salir bien, y que todo sea para ayudar a que otros que quizás no han podido participar con nosotros en este tipo de actividades también puedan sentir la necesidad de prepararse para un día estar con Cristo en el reino de los cielos. Sí, Manzano, esta serie va a ser instrumento en las manos de Dios, porque todos de una forma u otra el Señor en un momento nos fue preservando desde el nacimiento para usarnos para su gloria. Sí, claro. Y usted ha sido un hombre de una trayectoria larga, principalmente aquí en el este del país, República Dominicana, pero también ha estado con toques internacionales porque le ha tocado viajar y predicar la palabra. Amén. Así que en esta primera parte, para nuestros oyentes, nuestro querido Eleuterio, infórmenos y nárrenos ahí de dónde nace Eleuterio, quiénes son sus familiares cercanos, para que la gente tenga una historia completa de ese gran y querido obrero del Señor. Amén. Yo nací en un campito de Atomayor llamado La Peña, pero sección de Matapalacio. Y allí, a unos 4 kilómetros de Atomayor, ahí tuvimos la gran oportunidad de nacer y criarnos allí. A los 19 años salí de allí para acá, para San Pedro. Tenía un hermano aquí trabajando en el Ingenio Porvenir, y él quiso que por lo menos yo saliera de allá del campo, y después que mataron al jefe Trujillo, entonces vinimos a vivir aquí a San Pedro. Y de aquí de San Pedro pues hemos tenido la oportunidad de caminar bastante, de andar para acá, de andar para allá, pero viviendo aquí entonces pues nos encontramos con la iglesia adventista, que no teníamos ese conocimiento. Yo era un católico, muy católico. Yo era tan católico que con mi madre viajaba los 66 kilómetros que hay de Atomayor allá, y a veces hasta lo aumentábamos un poquito porque teníamos que venir ahí a Guayabo Dulce a buscar un grupo de hermanos y amigos y familiares que también viajaban con nosotros. Pero todo eso era en vehículo, a pie, en animales, ¿qué tipo de transporte? Eso es, para ir al Güey era a pie, que íbamos a pie. A pie, sí, 66 kilómetros ahí del mismo pueblo de Atomayor. Desde el Campito hasta Higüey. Sí, pero cuando lo hacía desde el Campito, tenía que ponerlo un poquito más largo, porque entonces tenía que venir a buscar un grupo de hermanos que también viajaban con nosotros, de la familia de mi esposa, Sí. que viajaban con nosotros, y nos íbamos por la carretera a salir a donde le dicen, ahí hay un campo por allá adelante, salíamos como a 7 o 8 kilómetros después de San Valerio, le dicen ese sitio. San Valerio. Salíamos a San Valerio y por ahí tenían la carretera principal y para seguir caminando. Y seguir caminando. Ahí todas esas cosas las hicimos nosotros allá. Especialmente yo, que la promesa no era mía, la promesa era de mi mamá, era que hacía esa promesa, no para mí, sino para el otro hermano mío, que por cierto vivía aquí, pero ese nunca fue con nosotros. Nosotros íbamos a cumplir una promesa que mi mamá le hacía a él, a Higüey, a pie. Y por la gracia de Dios tuvimos la consecuencia de encontrarnos siempre en un camino franco, donde nunca nos pasó nada. En aquellos tiempos no era quizá como ahora, que a veces usted tiene el temor de que le salgan, de que lo atraquen, de que le hicieran esto. En aquel tiempo la vida era más sana. La vida era más sana. La gente fuera de peligro. Claro que sí, en el camino usted se encontraba con ellos, y etcétera. Todas esas cosas eran muy buenas. Pero después de yo llegar aquí a San Pedro de Macorís, tuve el gran privilegio de conocer a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y de qué manera?
porque la conozco. Primero me venden una Biblia allá en el trabajo. Y ahí yo compro esa Biblia, me pongo a leer los 4 evangelios, que fue lo primero que leí. Y al leer los 4 evangelios ahí fue que noté que me faltaban cosas espirituales, que no era la espiritualidad total que yo llevaba. De que a mí yo le digo a la gente, a mí me echaron agua, 3 veces me echaron agua. Una me echaron agua cuando estaba pequeñito, que yo no me recuerdo yo eso, porque mi madre me dice que me informaba, me daba esas informaciones, me presentaba quién eran mis padrinos, quién eran mis madrinas. Entonces usted tuvo múltiples padrinos. Sí, sí. Entonces, después de eso, pues tuve la otra oportunidad de bautizarme en la iglesia adventista. Gracias a una señora llamada María Oviedo. María de Oviedo. La madre del profesor Salvador Oviedo. Y de esos tipos de muchachos. Que fue una señora que hizo tantas cosas por mí, que fueron cosas inolvidables. Todavía yo la pienso y la siento, porque el día que me iba a bautizar yo decidí ya no bautizarme. Pero la hermana María tempranito estaba en mi casa tocándome la puerta. Me dice, recuérdese que esta noche es su bautismo. Yo le dije, no, doña María, yo no me voy a bautizar. ¿Pero y por qué? Digo, ¿y qué le digo yo a doña María? ¿Qué le digo? Porque le tenía mucho respeto Sí, por ser una persona digo, mayor. ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pero entonces le dije, mire, lo que pasa es que yo tengo la ropa sucia. Me dijo, no, pero si usted tiene la ropa sucia, búsquemela que yo se la voy a lavar. Oiga, qué servicial. Sí, esa mujer estaba al tanto ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, el problema era que no era ninguna ropa sucia, era buscando excusa para no ir, pero le dije, está bien, doña María, yo voy a ir con usted, no se apure. Pero a las 7 de la noche estaba doña María tocándome la puerta otra vez. Y me dice, mire, vine a buscarlo, lleve esto, lleve aquello. Me dijo todo lo que yo tenía que llevar para el bautismo. Exacto. Y me fui con ella. Y todavía yo estaba en la iglesia central, la vieja que había allá. Sí. Y mi propósito cuando estaba desfilando para entrar en el agua del bautismo era complacer a doña María. ¿Qué le parece? Pero cuando el pastor, yo entré al agua y el pastor dijo, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí yo sentí como que algo me agarró. Gloria a Dios. Y dije, bueno, aquí me quedo yo. Amén. Y ahí me he quedado, gracias a Dios. El Espíritu trabajó ahí. El Espíritu hizo un trabajo, tremendo trabajo hizo el Espíritu conmigo. Que no lo había sentido antes de entrar al agua. Antes de entrar al agua no lo había sentido. Le digo que yo estaba pensando que mi propósito era complacer a doña María. Exacto, y ya como por el compromiso de ser una persona adulta, de respeto, usted no quería quedarle mal, pero no tenía como esa motivación espiritual. Esa motivación no la tenía, pero el poder del Espíritu Santo me transformó ahí. Por eso me gusta predicar acerca del Espíritu Santo. Recuerdo que ayer estuve en una iglesia donde mi tema fue eso, el Espíritu Santo. Cómo nos ayuda a nosotros el Espíritu Santo para podernos mantener firmes y fieles en todas estas cosas. Pero entonces, de la iglesia conocía poca gente, parece. Hasta ese momento no conocía mucha gente, ni al mismo pastor quizás. No a doña María. Yo no conocía al pastor que me bautizó, que fue el pastor Aristide González. El pastor Aristide González fue el que me bautizó ahí y que fue el que dijo esas palabras. Ahí se bautizó también el pastor Orete Natera, quien hoy está en la universidad. Sí, por buena suerte estamos aquí en el vehículo de él. Esta entrevista la estamos haciendo en el vehículo del pastor Natera. Como rector de la universidad. Algo tremendo, y yo recuerdo eso. Ahí también el Diony Moya, un hombre muy conocido aquí en San Pedro, con la música, con esto, con lo otro. Sí. Y bueno, una serie de personas, nos bautizamos 30 esa noche. Gloria a Dios. Fue algo tremendo. Después, más adelante, bautizaron 15, que en eso estaba Salvador Oviedo. Y para la gloria y la honra de Dios, me he mantenido aquí por 50, vamos a tener 58 años voy yo a tener de bautizado, ahora en este año en agosto, el 1 de agosto. Un dato que quizás entonces es bueno añadir. ¿Estaba casado ahí? ¿Estaba joven, soltero? ¿Cómo estaba? No estaba casado. Yo sí había tenido embullos y cosas, pero no estaba casado. Okay. Y el propósito fue que yo entré al entrar a la iglesia, medio novatón así, pero que venía de un mundo, ya usted sabe, que vivíamos, recuerdo que en el lugar donde yo trabajaba, pues siempre me buscaban, vámonos para Tomayor, vámonos para la Romana, para hacer fiestecita. Y allí ellos también engañaban a mí siempre, porque siempre me decían que el sueldo mío era más pequeño
Y entonces ellos, especialmente en los meses de diciembre, Sí. me agarraban y me decían, vamos a gastar el doble sueldo tuyo y después te lo vamos dando poco a poco, y después a veces no me daban nada. Todas esas cosas sufre uno cuando está en las cosas que no le pertenecen al Señor. Entonces ahí Manzano nos da un puente para entonces saber su vida matrimonial, porque si llega a la iglesia conociendo a Cristo solo, entonces hay una linda historia porque no solo conoce a Cristo, entonces parece que conoció a su esposa en el ambiente cristiano. Sí. Cuéntenos un poquito ahí, conoce a Cristo, ya se bautiza, esos primeros tiempos en la iglesia, sus primeros amigos, y cómo conoce a quien llega a ser su esposa. ¿Por cuántos años llegó a ser esposa? Bueno, ahora, nosotros en enero de este año, hubiéramos estado cumpliendo 57 años de casado. Gloria a Dios, Porque, 57. sí, porque el año pasado estábamos en los 56. 56, sí. Y este año hubiéramos cumplido los 57. Faltaron pocos meses, unos 5 o sí. 6 meses. Para Sí, que porque sí, claro, ella murió en el mes de junio, y el 28 de junio murió Sí. ella. Quiere decir que lo que había de ahí para acá hasta llegar a enero, que esa era su fecha de nacimiento, también ella cumplió años cumplía años el 12 de enero, y nosotros nos casamos el 23 de enero. Okay. Fue un mes especial, sí, entonces, en 2 años. Y el conocerla a ella yo pensé de una vez de que entré a la iglesia, la única cosa que me puede hacer salir a mí de la iglesia es las relaciones de hombre y mujer. Exacto. Y entonces eso, yo dije, tengo que buscar la forma de casarme y tener una esposa. Y quizá la última que quizás miré fue a ella, porque había visto otras que quería que fueran, etcétera, y como que esas no me hicieron caso, porque el Señor la que me tenía señalada era a ella. Y gracias a Dios me encontré con ella, y ya todos los años le estoy diciendo que estuvimos de casado, que en el campo, bueno, usted estuvo en la boda de los... En la celebración de los 50 de los 50 años. 50 años de casado. Yo recuerdo allá en el campo. En el campo, que lo celebramos ahí. Celebramos con la familia y algunos colegas. En mi campo de nacimiento, ahí estuve celebrándolo ahí. Qué bueno fue eso. Pero ya el Señor últimamente, después que la conocí, que tuvimos todos esos años, el Señor parece que ahora ya dijo, bueno, hasta aquí llegó ella. Pero gracias a Dios que tuvimos 3 hijos varones los 3. El primero se llama Elmar Manzanillo. Ese nombre de Elmar lleva las letras de nosotros. Fue mi hermano mayor de edad. De Eleuterio. Eleuterio, las dos primeras letras, L. Sí. Eleuterio. Okay. Y entonces Elmar de Martina. Porque la profe Elsa, su nombre original es Martina. Martina, pero siempre la conocimos como por Elsa. Pero su nombre original es Martina Reyes. Entonces el primer hijo combina los dos nombres. Los dos nombres ahí, Elmar. Entonces cuéntenos, Manzano, en todo ese tiempo ahí, tanto al entrar a la iglesia como sus primeros años con la profe, el Señor lo guía a conocerlo a él y le pone, como usted dice, a su esposa en el camino. Fue una elección de Dios para usted, así que bendecimos el nombre de Dios en esto. Sí. Pero entonces, ¿en qué se desempeña Manzano para sostenerse, para sostener ese matrimonio? ¿De qué vive en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo yo hice muchas cosas. Yo de aquí me fui una vez a vivir a Barahona. El hermano mío que me trajo aquí a San Pedro de Macorís, él mismo también me llevó para Barahona, porque él lo trasladaron de ingenio. Del ingenio de aquí lo trasladaron al ingenio Barahona. Y entonces, estando allá, él quiso que yo estuviera allá con él. Él sabía más o menos qué tipo de cosas yo hacía, pero ya yo era adventista bautizado. Sí. Entonces ahí yo le dije a él, bueno, el único problema que tengo es que pertenezco a la iglesia adventista y los sábados no trabajamos. Yo, no, eso no es problema. Se arregla. Usted viene, que eso se arregla aquí en tu mismo pues entonces él tenía un cargo alto que podía arreglar eso. Sí. Él estaba viviendo un batey central que había en el campo, se llamaba Batey 6. Y ahí en ese Batey 6, él tenía una casa grande donde vivía, una casa de los jefes. Y ahí vivía él. Y entonces la iglesia estaba un poquito más para arriba. Recuerdo el día que me tocó ir a Barahona por primera vez. Yo nunca había ido por ahí. Y era unos viajes largos. Yo nunca había viajado tan lejos. Pero esa noche llegué un miércoles en la noche. Miércoles temprano, como eso de las 7 de la noche, estaba llegando allá.
ya había tenido que cambiar 2 vehículos. Y cuando llegué, lo primero que le pregunté a él, ¿pero a dónde está la iglesia? Llegué a estar con la cabeza mía ya doliéndome, pero yo dije, no, yo voy para la iglesia. Yo quiero ir a donde está la iglesia. Adorar a Dios, sí, no importa que fuera desconocido el ambiente. Sí. Y fíjese que eso fue en el año 70, fue eso. 1970. Yo lo que tenía era 5 años de bautizado en ese tiempo. Okay. Pero yo lo que quería era encontrarme con el Señor, de veras, de verdad. Y claro, ya yo había sido aquí en la iglesia de San Pedro. Sí. Había sido anciano de la iglesia, que fue uno de los ancianos más jóvenes que tuvo la iglesia aquí en ese tiempo. En esos tiempos. Sí, porque aquí siempre eran unos señores ya de cierta edad, mayores. Recuerdo que Ángel Howell era el más joven que hubo. Sí. Pero después entonces entré yo siendo un joven de verdad, que no había llegado, creo, en ese tiempo no había llegado a los 30 años todavía. Okay. Y fue algo tremendo, pero la vida ya también en Barahona para mí fue muy fructífera. Gracias a Dios a que... Instruyanos qué tipo de trabajo entonces llega a realizar allá en Barahona. Bueno, en Barahona yo trabajaba con el Ingenio Barahona. Okay. Pero ahora la gente cuando voy a Barahona me preguntan, cuando usted era pastor aquí, pero oiga qué caso, yo no fui pastor nombrado allá, pero yo trabajaba tanto con las iglesias. Además de su trabajo con el Ingenio. Con el Ingenio. Gloria a Dios. Yo trabajaba con las iglesias, yo le decía al jefe de transporte de allá, porque me tenía un vehículo asignado, yo decía, este vehículo usted lo puede ver en una plaza.